Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. He dividido en realidad dos prédicas en una, pero que están muy relacionadas. Primera de Tesalonicenses, por favor, 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique, ¿cómo? Por completo. Y todo vuestro ser. ¿Qué es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué cosa que tiene que ser? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Realmente nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo está guardado irreprensiblemente. Todo eso está guardado irreprensiblemente en nuestras vidas. ¿Sí? Debería, dice. Wow. ¿Y esto para qué es? No, me van a ayudar a podar las plantas aquí. Amén. Amén. El que se porte mal. ¿Puedes poner la imagen esa, por favor? Vamos a tener paciencia. Nosotros los seres humanos estamos entonces compuestos ¿por qué? Formados ¿por qué? Por espíritu, alma y ¿qué más? Y cuerpo. Ya después vamos a hablar de lo del corazón. Espíritu, alma y cuerpo. Wow, qué bonito dibujo. La parte exterior es nuestro cuerpo. También en ciertas circunstancias se denomina carne. Carne. Esta parte es la que tiene contacto con el mundo exterior. ¿A través de qué? De nuestros 5 sentidos. De nuestros 5 sentidos. Es el cuerpo. La parte del medio. Alma. Alma. Está formada ¿por qué? ¿Por qué está formada el alma? Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. El alma. Nuestra mente, tenemos que tener claro eso. O sea, las partes ¿qué necesita ser salvado y qué ha sido salvada ya? Después en los creyentes vamos a hablar. Sí. La parte interna, nuestro espíritu. La parte interna, nuestro espíritu. Nuestro espíritu es la fuente de vida de nuestro ser. Es la fuente de vida de nuestro ser. Si se quita el espíritu del cuerpo de una persona, ¿qué sucede? Este cuerpo se desploma. Se desploma. Génesis 2:7. Rapidito, por favor, porque son 2 prédicas aquí. Génesis 2:7.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un ser viviente. Nuestra carne, otra vez la figura, tienen que estar así, espidis, ¿ya? Eso. Hemos dicho nuestro espíritu exterior o interior, perdón, nuestro espíritu interior y nuestra carne exterior pueden influenciar a nuestra alma medio. Pueden influenciar. Entonces, ¿sabes qué? El espíritu o la carne puede influenciar al medio. Y el corazón, ya vamos a ver. Y es nuestra alma, escuchen, es nuestra alma la que decide la dirección que vamos a seguir. Sea, si oye al espíritu, vamos a seguir la guía del espíritu. Si oye la carne, vamos a andar en la carne. ¿Ya? Entonces el alma depende a quién oye, a quién oye, a quién escuche. Una persona no salva tiene su espíritu muerto, pero eso no significa que esa persona no exista, sino que no tiene ninguna relación con Dios. Sigue teniendo su espíritu esa persona, pero su espíritu es para de continuo al mal. Esos espiritistas, los brujos tienen espíritu y están buscando lo espiritual también. Esa persona, la persona no salva, está en un estado caído. Los incrédulos son influenciados completamente ¿por quién? Los incrédulos, por la carne, y controlados por una mente alejada de Dios, por una mente alejada de Dios en su alma. No conoce, esa persona incrédula no conoce los caminos de Dios, está en tinieblas. Y cuando una persona nace de nuevo, ¿qué sucede? Su espíritu se vuelve nuevo y vivo para Dios. Antes no tenía ninguna relación con Dios, hijo de ira, su camino de continuo al mal. Entonces nace de nuevo, oye al espíritu. Es vivificado por el espíritu, es regenerado por el espíritu cuando nace de nuevo. Esta persona, cuando nace de nuevo, ahora se comunica con Dios a través de su espíritu. Proverbios 20:27, 1 Corintios 2:14. Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El otro hemos dicho, 1 Corintios 2:14. Ahí está. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Antes, cuando nos hablaban de la Biblia o nos hablaban del Señor, decían, ¿qué es eso? Nosotros hablábamos a un pariente y él nos veía como si fuera pobrecito. Ustedes deberían tener 2 dedos de frente, nos decían. Así, claro, estaba muerto. ¿Qué les puede decir a un muerto que viva? Entonces, pero cuando uno nace de nuevo, ¡wow!
piensas de manera diferente. Ya no es locura esto, porque para los que no conocen de Dios el evangelio es locura, es locura. ¿Sí? ¿Saben qué? Pero el problema, aunque nazca de nuevo, ¿saben qué? Es su alma la que decide a quién va a prestar atención. O a su carne o a su espíritu. No, nacemos de nuevo y no somos perfectos. Perfectos en espíritu, pero a veces el alma sigue exaltada. Por eso tenemos problemas en la iglesia. ¿O no? O todos somos, wow, tercer cielo, digamos. No, no los cantantes, sino estamos en el tercer cielo. Sí, sí. Es el alma el problema de todo. Es el alma. Sí, en los creyentes. O a su carne o a su espíritu. Pero la pregunta es, ¿y el corazón dónde queda? Hemos dicho espíritu, alma y cuerpo. Veamos la figura. ¿Y el corazón dónde es lo que queda? ¿Saben qué? El corazón está entre el alma y el espíritu. Entre el alma y el espíritu. Es por eso que dice que es necesaria la palabra de Dios. ¿Para qué? Están tan mezclados en el corazón. Está tan mezclado el corazón del espíritu y del alma que es necesaria la palabra de Dios para que separe esa línea divisoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Hebreos 4:12, veamos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. El corazón está tan mezclado, tiene del alma y tiene del espíritu, que es necesaria y la coyuntura y discierne los pensamientos, penetra hasta partir el alma. Entonces, esto es del alma, esto es del espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, el área, como decíamos, donde el espíritu y el alma se encuentran es donde está el corazón. Y están tan mezclados esos que es necesaria la palabra de Dios para separar esa línea divisoria. Y cuando el cuerpo, uno que no es creyente, bueno, en el creyente y en el no creyente, cuando el cuerpo muere de esa persona, ¿a dónde va? ¿Dónde se queda? Polvo. ¿Y el espíritu y el alma a dónde van? A su hogar eterno. Si es creyente, a la presencia del Señor. Si no es creyente, al infierno. Clarito, ¿sí? Van a su hogar eterno. ¿Sabes qué? Todos tienen eternidad, creyentes y no creyentes, pero la cosa es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Si eres creyente, si crees en la obra que Cristo ha hecho, ahora vamos a hablar acerca de la salvación del espíritu, del alma y del cuerpo del creyente. Salvación del espíritu. El espíritu. Está. El espíritu de una persona se convierte en una creación nueva en el momento en que nace de nuevo, en el momento en que el espíritu, Dios, el Espíritu Santo, vivifica a esa persona, regenera a esa persona. ¿Qué significa regenerar? Crear de nuevo. Vivificar es algo que está muerto.
El espíritu de una persona que es vivificada, que es regenerada, que nace de nuevo, es hecho a la semejanza ¿de quién? Del Señor, del Señor. A ver, primera de Juan 4:17, primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nuestro espíritu es como el espíritu del Señor, como el Espíritu Santo, habitando uno solo. Salvación del alma. Wow, este es el problema más grande. En el momento en que nos convertimos en hijos de Dios, comienza el proceso de salvación de nuestra alma. ¿Saben que el mayor problema en la iglesia es el alma? ¿Sabían ustedes? Nuestra alma en el momento que nacemos de nuevo no es hecha perfecta. Comienza el proceso. Por eso dice, el que comenzó la buena obra la va a completar. Y nuestra alma es salva o transformada. ¿Por qué? ¿Cómo es salva nuestra? ¿Dónde está? Por la palabra de Dios y nuestra obediencia a ella. Nuestra alma es salva o transformada por la palabra de Dios y nuestra obediencia, y después el Señor empieza. Santiago 1:19, luego 21 y 22. Santiago 1:19, 21 y 22. Aquí es lo que muestra Santiago de que nuestra alma no es perfecta en el momento de nuestra salvación. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Ay, Dios mío. Pronto para oír, tardo para hablar. Lo hacemos al revés, ¿no? Somos prontos para hablar y tardos para oír. ¿Y tardos para qué? Para airarse. Somos prontos para... Dios mío. 21 y 22, por favor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual, ¿qué? Puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A vosotros mismos. ¿Ven qué dice Santiago? ¿Qué es lo que salva nuestras almas? La palabra de Dios, no solamente la palabra, sino nuestra obediencia a la palabra de Dios. No sean solo oidores, olvidadizos, sino hacedores, obedientes a la palabra de Dios. Sí, eso es lo que salva nuestras almas. Ahí está haciendo la obra el Señor. La cruz también obra en nuestras almas. Si nuestra alma fuera perfecta en el momento de la conversión, ¿pelearíamos entre hermanos? ¿Andaríamos en carnalidades? Solo nuestra obediencia a la palabra de Dios es lo que salva nuestras almas. Y la salvación de nuestro cuerpo ahora. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Según de Corintios 5, del 1 al 3, por favor, rapidito. Romanos 6, 5, Primera de Juan 3, 2, Lucas 24, 38, 39. Hay un montón. Primera de Corintios 5, del 1 al 3. Porque sabemos que si nuestra morada,
terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Al 3, al del 1, el 2 y el 3. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Porque, claro, no está ahora nuestro cuerpo no está redimido, todavía es corruptible, nos enfermamos, padecemos de muchas cosas. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Está hablando de un futuro. Romanos 6:5, primera de Juan, Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, hemos dicho que hemos muerto con Él, hemos resucitado con Él. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Primera de Juan 3:2, por favor. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué cosa? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lucas 24, 38 y 39. Lucas, esto está hablando de nuestro cuerpo va a ser salvado, transformado, glorificado. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Señor ya cuando resucitó, y Él ya con su cuerpo glorificado. ¿Sí? Pasemos Lucas 24 al 41 al 43, 41 al 43, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Cualquiera diría, una vez que uno, o sea, cuando nuestro cuerpo sea transformado, va a ser como espíritu, digamos así. O sea, ¿no? Va a ser visible, va a ser visible. Y no es que vamos a comer y digamos, o no vamos a poder comer, sino normal, pero glorificado. Ya no va a estar sujeto a corrupción, ni enfermedad, ni muerto. Así, ya va a ser, o sea, claro, imagínense al pastor de unos 24, digamos. Véanlo al pastor de 24 en el espíritu. ¿Qué tal? Diferente. No va a tener canas. Ya, dice. Juan 20, 19, por favor. Lucas 24, 31. Juan 20, 19 y Lucas 24, 31. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Lucas 24. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. No vamos a estar sujetos a cuantas cosas que se nos interponen. Él no va a haber puertas, no va a haber... Amén. Pero el problema es, está hablando de un futuro de que nuestro cuerpo va a ser glorificado, como el de Jesús cuando resucitó, digamos, lo vieron los discípulos. Pero ¿qué de nuestro cuerpo mientras estamos aquí y qué de nuestro cuerpo como creyentes mientras permanecemos en la tierra? ¿Qué va a ser de nuestro cuerpo? ¿Cómo es la cosa? ¿Vamos a seguir sujetos a esos apetitos, a esos deseos, a esas carnalidades? ¿Seguimos esclavos del pecado? No. Vamos a ver. Nuestro cuerpo aquí en la tierra, como decíamos, no está redimido. Sigue siendo corruptible, pero ya no somos esclavos de los apetitos, de los deseos, de las pasiones, del egoísmo, del orgullo.
y otras cosas de la carne, a menos que escojamos serlo. A menos que escojamos serlo. Ay, no puedo decir, es que todavía, como estoy en este cuerpo, sigo pecando, sigo haciendo esto, sigo haciendo el otro. No. Estamos experimentando, podemos experimentar eternidad. Ahora podemos echar mano, ¿por qué? Podemos echar mano de nuestra nueva naturaleza y vivir en ella en lugar de vivir por la carne. Hemos dicho que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿o no? Hemos hablado de los dos maridos, ¿se acuerdan? El primer marido no podíamos deshacernos, tampoco va a morir, la ley. El segundo marido, más exigente, era muy exigente el primero y no podíamos, y todo esfuerzo por agradar a Dios. Y el segundo marido, más exigente, pero yo os he dicho, dice, ¿no? Y esto, y el otro, y el otro. Pero el segundo marido, él viene y hace las cosas por nosotros, qué diferente. Pero el problema es cómo hacemos para que muera el primer marido. No va a morir nunca. Va a vivir por la eternidad. La ley es justa, es perfecta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer para casarnos con el segundo marido? Morir. No, ay, ni carne ni sangre te ha revelado, sino el Señor que está en los cielos. Dios mío, nosotros morimos y hemos muerto con Él, hemos resucitado con Él y ahora vivimos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Señor, yo no puedo amar a este desgraciado, pero tú, Espíritu Santo, a través de mí, ámalo. Qué diferente, ¿o no? Es así. Es así, porque antes era, ay, esto no puedo, y aún servir a Dios en esfuerzo, no sirve de nada. Pero el problema, como decimos, ya nuestro cuerpo no es corruptible, es corruptible, no está redimido. Podemos echar mano de nuestra nueva naturaleza, pero es nuestra alma quien toma la decisión en qué dirección va a ir. Es nuestra alma. Hay muchos en la iglesia de Cristo que no conocen esto, ¿sí? Hemos dicho que nuestra alma está situada en el medio, ¿no es cierto? Está situada en el medio entre el espíritu y el cuerpo. El alma escoge seguir a la carne o al espíritu. La carne, ¿de dónde viene la carne? Del matadero, van a decir. ¿De dónde viene la carne? Del mundo natural. Del mundo natural. Pero el Espíritu Santo influencia nuestro espíritu. Romanos 8:1-2, por favor. Romanos 8:1-2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y ¿de qué? Y de la muerte. ¿Qué es la ley del Espíritu de vida? ¿Qué es? Nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva naturaleza. En este versículo que hemos leído, aquí Pablo habla de dos leyes diferentes, ¿no es cierto? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte.
Antes de que recibamos nuestra nueva naturaleza, no podíamos liberarnos de la ley del pecado y de la muerte. ¿Acaso no nos hacíamos, no decíamos, ¿por qué hago esto? Igual que Pablo, ¿se acuerdan? Igual que Pablo, por lo que no quiero, eso hago. No podíamos. Pero ahora sí podemos. ¿Por qué? Porque vivimos según la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ya vamos a ver cómo. Sí. Ahora ya no estamos atados, no somos esclavos del pecado, como les decía. Ya no estamos atados a vivir como vivíamos antes, atrapados en los deseos de nuestra carne. Ahora somos libres para vivir en nuestra nueva naturaleza. Ya no tenemos que vivir según la carne, somos libres. Di, soy libre. Por eso, pero eso, ¿saben qué? Si bien somos libres, ya no vivimos según la ley del pecado y de la muerte, pero eso no significa que la ley del pecado y de la muerte hubiera desaparecido. Sigue, sigue, sí. Vamos así como Pablo habla de las dos leyes, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte, existe así, como un ejemplo, existe una ley natural llamada la ley de la gravedad, ¿no es cierto? No sé. Esto. Si nosotros nos subimos al... ¿Qué edificio es el más alto de aquí? ¿Ah? Bueno, de allá nomás, de allá al frente. Y nos lanzamos abajo, ¿qué van a hacer? Vamos a estar flotando, ¿no? ¿Ah? ¿Han probado? No. ¿Saben qué? ¿No ve? Es la ley de la gravedad, es la atracción que la Tierra ejerce sobre un objeto que está sobre ella o cerca de ella. Si yo lanzo esto, ¿y por qué no ha caído? ¿Por qué no ha caído? Todos los seres humanos estamos bajo esa ley, bajo la ley de la gravedad. Pero hay otra ley, escuchen, hay otra ley, estamos hablando en lo natural, descubierta por Daniel Bernoulli, llamada la ley de la elevación. Esta ley es la que le da a un avión la capacidad de volar. Si nosotros subimos a un avión y se aplica empuje a los motores, al exceder la velocidad de despegue, se libera de la ley de la gravedad, ¿no es cierto? Porque si no, caería. O sea, no podría ni subir siquiera. La ley de la elevación. De manera que la ley de la elevación lo libera a la ley de la gravedad, al avión. Esto muestra lo que la ley del espíritu de vida, de nuestra nueva naturaleza, la ley de nuestro nuevo ser, hizo por nosotros con respecto a la ley del pecado y de la muerte. Ahora somos libres de permanecer en el avión de nuestra nueva naturaleza. Es como decía Marlene, ¿se acuerdan? Ya no somos llamados a ser gallinas picoteando la gallina. Águilas. Es la única manera de vivir victoriosamente. Antes no podíamos, así como de la ley de la gravedad, no podíamos liberarnos, si no se descubre esa nueva ley de la elevación, no podíamos liberarnos del pecado. Nos proponíamos a lo mismo, como la burra al trigo. Pero ahora hay una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha liberado.
y podemos vivir victoriosamente. Ya no tenemos que vivir según la carne, somos libres. Pero si, escuche, pero van en el avión así, pero si se apagan los motores, ¿qué pasa? Está a 39,000 pies y el avión se cae porque sigue existiendo la ley de la gravedad. Y si nosotros estamos en la ley del espíritu de vida y prestamos atención al otro, sigue existiendo la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Somos llamados a vivir en nuestra nueva naturaleza. Gracias. No va a pasar mucho tiempo, escuchen, si el alma de un creyente decide escuchar una y otra vez a la carne, en lugar de la nueva naturaleza influenciada por el Espíritu Santo, no va a pasar mucho tiempo hasta que la carne esté en control y el creyente ya no pueda agradar a Dios. Quienes ocupan su mente, ¿qué es la mente? ¿Es parte de qué? Del alma, ¿o no? Quienes ocupan su mente en las cosas de la carne estarán sujetos a los apetitos, deseos y pasiones de este mundo caído. ¿Por qué? Porque su alma está bebiendo de la fuente errada. Pero los que ocupan su mente para recibir de su espíritu, estos viven en vida y paz. Vida y paz. Si nuestras mentes están alimentándose de nuestra carne en lugar de nuestro espíritu, entonces no podremos vivir en la esfera de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, porque estaremos atados a la ley del pecado y de la muerte. Eso muestra por qué muchos en la iglesia de Cristo no viven de manera diferente a los que viven en el mundo. Romanos 8, 5 al 17, por favor, rapidito. Romanos 8, del 5 al 17. ¿Cómo viven en el mundo? A ver, vamos a ver, no viven de manera diferente algunos que están en el... Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es ¿qué? Vida y paz. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que aquí está. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Miren, levantó de los muertos. Vivificará también, ¿qué?
No solo el Espíritu, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hemos dicho al 17, creo. Sí, al 17. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! Pablo dice que si permanecemos en la carne, ¿qué cosa? Moriremos. Dios también le dijo las mismas palabras a Adán. Génesis 2:17. ¿Qué le dijo? A ver, veamos. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo vencemos? Aquí está. ¿Cómo vencemos la influencia de la carne? ¿Cómo vencemos la carnalidad? ¿Mediante qué? Creo que estoy solito. ¿Dónde el Señor te los ha llevado? ¿Cómo vencemos? Mediante el poder del Espíritu Santo, influenciando nuestro espíritu y nuestro cuerpo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Romanos 8, 10 y 11, ahí está. Romanos 8, 10 y 11 hemos leído hace un rato. Ahora somos, escuchen, somos libres de la ley del pecado y de la muerte que antes nos tenía esclavizados. Hemos dicho, la relación entre pecado y pecador era ¿qué? De amo y esclavo. La relación entre ley y pecador, de esposo a esposa. Pero Cristo nos ha liberado de la ley también. Tenemos nuevo marido que cumple por nosotros. ¡Oh! ¡Qué esposo que nos gastamos, Dios mío! Sí. ¿No ve que dice Pablo? Ya vosotros sois de otro ya. ¿Saben qué? Nuestro espíritu y nuestro cuerpo han sido afectados por nuestra nueva vida en Cristo. ¿Acaso antes podíamos nosotros evitar el pecado? Más hondo y más hondo nos íbamos y el pecado se iba perfeccionando. Pero ahora podemos decir, no. Claro. Ahora si nosotros no ha desaparecido esa ley. Sí. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo han sido afectados por nuestra nueva vida en Cristo. Gálatas 3, del 1 al 3 y luego Gálatas 5:1. Gálatas 3, del 1 al 3 y Gálatas 5:1. Gálatas 3. Eso. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? 3. Tan necios sois, habiendo comenzado, Dios mío,
por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, carnales. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es como hablamos, si no conoces, no entiendes la obra de Cristo, no vas a poder hacer nada. No, ¿sabes qué? Cristo no solo sufrió los clavitos, los látigos, los escupitajos, los latigazos, eso era nada. Otros mártires sufrieron cantando, se iban ahí, y desciéndenme más todavía por causa de Cristo. Cristo sufrió la separación del Padre. La ira del Padre estuvo sobre él por llevar el pecado. Eso es lo que tenemos que entender. Lo que más amaba a Cristo, lo que más amaba al Hijo y el Hijo al Padre. Separación. Cuando volcó la cara, no se puede decir, ay, pobre mi hijo, le están dando latigazos, ay, sangrecita, le está. ¡Ah! No podía ver el pecado en su hijo. Eso es lo que la copa, esa copa no podía, no, Padre, si es posible, pasa de mí. Eso era, no eran los latigazos, es pichanga para el Señor, era eso. Sí, sí. Tenemos que pedirle, Señor, revélame, Señor, revélame todo lo de la cruz, Señor. Sí. Somos liberados de la ley del pecado y de la muerte porque nuestro espíritu es nuevo y nuestro cuerpo es vigorizado por el poder del Espíritu de Dios. Escuchen, sin la influencia del Espíritu Santo, sin la influencia de nuestra carne, nuestro cuerpo giraría hacia el egoísmo, hacia el orgullo, hacia el amor a uno mismo y otros vicios. Gálatas 5, 19 y 20, por favor. Y seguimos después. Gálatas 5, 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías. 21, uno más. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? No heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 24 y 25 y Gálatas 2, 20 después. Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Su yo carnal acaso no ha muerto con Cristo? El 25. Y vivimos ¿qué? ¿Cómo tenemos que vivir? Por el Espíritu. Si vivimos por el, andemos también por el Espíritu. ¿Saben qué? Qué grave sería si no nos hubiera dado la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Qué grave que todo esfuerzo. Ya grave ser cristiano. Ay, ¿y cómo estás? Ya qué difícil es ser cristiano. ¿Acaso dice que es difícil? ¿Por qué Pablo decía, sé gozarme en pruebas, en tribulaciones, en angustia, en azotes, en naufragios? No era diferente de nosotros. Voy a decir, era un extraterrestre porque no pertenecía a este mundo, ¿no? Igual que nosotros. Pero él sabía en lo que estaba. Si vivimos por el Espíritu, también ¿qué? Andemos por el Espíritu. Gálatas 2:20, Gálatas 5:16, Gálatas 2:20 rapidito, recién va a comenzar la prédica.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas, el otro hemos dicho, 5:16, Romanos 12:1-2. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y por último, Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego, Dios mío, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. ¿Cómo nos despojamos de los viejos caminos, de los viejos hábitos? ¿Cómo nos despojamos? ¿Cómo? ¿Quién ha dicho? ¿Cómo nos despojamos de los viejos caminos? Como andábamos antes, digamos. ¿Cómo nos despojamos de eso? ¿Cambiando qué? Renovando la mente, cambiando nuestra mentalidad, renovaos. ¿Saben qué se llama? El espíritu de nuestra mente. Significa pensar como Dios piensa, vernos a nosotros como Él nos ve. Ya no vivimos en nuestra propia capacidad. Escuchen, ya no vivimos en nuestra propia capacidad, sino en la capacidad de ¿quién? Del segundo marido. Del espíritu, Él ha mandado. Les conviene que me vayan. Si no va a ser puro esfuerzo. ¿Acaso? Espíritu Santo, por favor. Yo no puedo aguantarla, Señor. Ay, voy a decir, por favor. No puedo aguantarla, Señor. Tú sabes, es mi cruz, Señor. Y Espíritu Santo, ámala a través de mí. ¡Ah! ¡Ñañay! Guay. Qué diferente es, ¿no es cierto? Hay veces que no queremos sacar la infundia. Y no es mejor decirle, Espíritu Santo, yo no puedo. Ya no vivimos según nuestra capacidad, sino Cristo vive por medio de nosotros. Esto es lo que significa vestirse, no solo desvestirse del viejo hombre, ¿no es cierto? Sino vestirse del nuevo hombre. ¿El nuevo hombre quién es? La nueva naturaleza, el Espíritu Santo habitando en nosotros, viviendo, haciendo las cosas por nosotros. No es easy, fácil, ¿o no? Fácil. Cuando nos querramos sacar la infundia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, Espíritu Santo, yo no puedo. No puedo. Pero si seguimos nosotros, entonces peleando y así, entonces, ¿en qué espíritu estamos andando? ¡Wow! ¿En qué espíritu? No nos hemos vestido del nuevo hombre. Necesitamos vestirnos. Permitir que el Señor viva a través de nosotros, a través de su espíritu. De esa manera Dios es glorificado. El propósito por el cual hemos sido creados es para glorificar, ¿no es cierto? A Dios. Entonces, esa es la manera de glorificar a Dios, de cambiar nuestra conducta, de vivir como dice la palabra. Eso. Bueno, como les dije, recién empieza la prédica. ¿Lo ve? Uy,
Acá viene ya, recién empieza a obrar esto, así. Miren, a ver. Ay, a ver, a ver. Esto es del alma, esto es del alma. A ver. Así hace el Padre. Esto es del alma. Celos, contiendas. Esto es del alma. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, el Padre viendo, el labrador es el Padre. Oh, ¿qué más? ¿Aquí también? ¡Oh, carnalidad! Esto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ayúdenme, ayúdenme. Pero vean primero la viga. Ah. Vamos a ver la cruz en el alma del creyente. Wow. Génesis. ¿Están cansados o los dejamos para otro día? ¿No? ¿Tienen hambre? No solo de pan vivirá el hombre. Génesis 2:7. Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. 7-9. Y Jehová, por razón no veía yo doble, estaba bien. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida. Miren, todo lo tienen que tener presente, todo eso. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Qué significa eso? Que todo árbol tenía fruto. Todo árbol tenía fruto, así como el árbol del conocimiento del bien y del mal, también el árbol de la vida tenía fruto. Y le dice, de todo árbol puedes comer, menos de este, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero sigamos aquí. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo? Cuidado que se queme. Pasemos al 15, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 3:1-7. 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sopenca. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios, el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es el 16 al 24 hemos dicho. Bueno, aquí seguimos nomás. Y oyeron que Dios se pasó por escondieron aquí está. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás
¿A quién le encargué? ¿Saben qué? Ay, Dios. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comies? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dios mío, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba el guerrero, el protector? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Buscan. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo eres. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Era hasta el 24, pero ya, aquí, lo que interesa es, ¿cuál? Digamos que antes de la caída, pongámonos antes de la caída. La meta que Dios perseguía al crear al hombre, ¿cuál era? La de tener hijos que revelen, que muestren su imagen. Esa es. ¿No ve que dice que debemos ser conformados a la imagen de Cristo Jesús? Esa era la meta de Dios al crear al hombre. Tener hijos, pero que muestren su imagen. El árbol de la vida en el huerto, digamos que este es el árbol de la vida, en el huerto del Edén, simbolizaba la vida de Dios. Y comer del fruto simbolizaba comer de Dios, la vida de Dios. Tenía fruto. Ese árbol producía un fruto que podía ser comido. Si Adán por su propia voluntad, escuchen, si Adán por su propia voluntad, escogiendo depender de Dios, hubiera tomado del árbol de la vida, que representaba la misma vida de Dios, Dios habría tenido hijos que expresen su vida. Pero si Adán tomaba del árbol del conocimiento del bien y del mal, quedaría libre para escoger su propio camino, para caminar en su propio camino, independiente de Dios. Nosotros sabemos el camino que Adán escogió. Se dio a Satanás y tomó del árbol del conocimiento y desde el bien y del mal, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y desde ese momento en adelante él gozó de un conocimiento. Antes no necesitaba ningún otro conocimiento. Todo lo que él necesitaba lo tenía. Dios se lo había dado. Pero a la serpiente, ay, ¿por qué no pruebas de esto? Hoy te está privando. Así no viene. No necesitaba nada más, pero se dio a Satanás. Tomó del árbol del conocimiento y desde ese momento en adelante él gozaba de un conocimiento. No necesitaba otra cosa. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Si antes estaban igual, pero no había malicia, no había nada. Sí.
el fruto del árbol del conocimiento, ¿qué hizo? En sus emociones, en su mente y en su voluntad de Adán. ¿Qué hizo? Y se dan cuenta, ¿a quién le pide Dios? ¿A quién le pide cuentas? ¿A la mujer? ¿A quién? ¿Y por qué la mujer hizo lo que hizo? Porque Adán era un zopenco, no tomó su lugar. Era un maricueca. Sí, sí, sí. El guerrero, ¿dónde estaba el protector? ¿Saben qué? Desde la caída, ¿qué sucedió? La mujer se empoderó, tomó el lugar del hombre. Mujeres controladoras y los hombres o pasivos o violentos. Un desorden. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal hizo que su alma se desarrollara excesivamente. Quedaron afectadas las emociones. ¿Por qué? ¿Acaso no vio que el fruto era agradable para comer? Y así lo llevó a codiciar. A codiciar. La mente, hemos dicho que es la voluntad, la mente y las emociones. La mente, con sus facultades de razonamiento, también se desarrolló excesivamente. Pues se hizo sabio en su propia sabiduría. Dios lo guiaba antes. El Espíritu lo guiaba. Adán no necesitaba. Pero el hombre se hizo sabio en su propia sabiduría y él iba a escoger lo que le dé la gana. Qué grave. Su voluntad se fortaleció de tal manera que en el futuro iba a poder decidir siempre por qué camino andar. Ya no era la palabra de Dios, ya no era Dios lo que lo iba a guiar, sino su propio razonamiento. El alma del hombre se desarrolló de tal manera que en adelante no solo sería un alma viviente, sino que de allí en adelante el hombre viviría por su alma, por el alma. Desde aquel día en adelante el alma, con sus poderes independientes de elección, con su libre albedrío, ¿qué hace? Usurpa el lugar del espíritu como poder guiador del hombre. Antes el espíritu era el que guiaba al hombre, pero le dice al espíritu, fuera, y ahora el alma es la que guía al hombre. Y el caos. ¿Saben qué? Dios no se opone a que el hombre tenga un alma como la que le dio a Adán, pero Dios desea hacer una obra de reversión, una obra de reversión en el hombre. ¿Para qué? Para que así ya no viva por el alma, sino por el espíritu. Jesús ha venido ¿a qué? A restaurar todo lo que se había perdido. Reversión, va a ser lo opuesto. ¿Y qué sucede cuando la obra de la cruz, cuando la cruz obra en el creyente? ¿Qué sucede? Porque todavía el alma está exaltada. Comienza el proceso de salvación, de transformación del alma. ¿Saben qué? Es satánico, yo les digo así, es grave
las cosas del alma, si no permitimos que la cruz obre en nuestras almas, todo lo del diablo o sea, mimetizado va a estar en la obra de Dios. Qué grave. Es por eso que hemos dicho, Dios como el labrador, la cruz. Hemos dicho que el que quiera venir en pos de mí, y es así mismo, todavía estamos adelantando nomás, ¿no? Sino, ya hemos dicho que hemos muerto con Cristo, ¿no es cierto? Hemos muerto al pecado, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo, nuestro yo carnal, todo en la cruz. Nuestro viejo hombre en la cruz, ya ha muerto. Pero ¿qué necesita? El que quiera venir en pos de mí, níguese así, tome su cruz y sígame. O sea que 2 veces la cruz. No, es para el alma. Es para el alma. El que quiera salvar su vida, su psique, la perderá. Y el que pierda su psique por causa de mí, la encontrará. ¡Ah, qué! Dios mío. Dios mío. Ay. Cuando la cruz obra en nosotros, no quiere decir que nos volvemos como zombies, sin emociones, sin nada. Ten, 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 ten. No somos como zombies. Sí. Todavía poseemos alma y siempre que recibamos algo de Dios, el alma, ya cuando la cruz obra, el alma será usada como un instrumento en verdadera sujeción a Dios. Alma sujeta, es como decía el pastor Piccolo, alma, sujétate al Espíritu, porque si no voy a ayunar 30 días. Así es. Pero la pregunta es esta. En nuestras vidas, ¿nuestra alma está bajo sujeción o hace lo que quiere? That's the question. ¿Está bajo sujeción o hace lo que quiere? Es por eso que Dios hace en nuestras almas el trabajo de la poda del labrador. En nuestras almas hay un crecimiento desorbitado que hay que detener. Dios tiene que podar. Y hay dos cosas que Dios hace. Miren, primero, Dios nos lleva a que vivamos en la vida de su Hijo, Jesucristo. La primera cosa que hace es que, por eso, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús hace que vivamos en la vida de su Hijo Jesucristo. La primera cosa que hace. La segunda cosa que hace el Señor, ¿qué es? Hace una obra directa en nuestros corazones para deshacer aquella fuente natural que es resultado del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Uno, a que vivamos en la vida del Espíritu de Jesucristo, y otra, hace esa obra a través de la poda, a través de la cruz, esa obra directa en nuestros corazones para deshacer aquella fuente natural. Todo lo que es natural en nosotros no le sirve para nada a Dios si no ha pasado por la cruz y no ha resucitado. Uy, tenemos tantas cosas con las cuales hacemos la obra de Dios. Oh, Dios, tengo una mente sagaz. Yo pensé que Dios me había escogido porque era abogado, un garganta de lata. Macana, ni pa' basura le sirve en la obra de Dios. Es como llegan algunos, ¿no? Donde el pastor Piccolo, me acuerdo, un tipo llegó de la Sorbona. Oh, maestro, músico,
Y el pastor Piccolo le dice, hermanito, pastor, quiero dirigir la alabanza. Sí, emperifollado, digamos así, porque es uno que es natural, ¿no? Y el pastor le dice, allá hay un asiento en el último, vas a estar un año ahí. La cruz, primero la cruz, después de un año, de repente, si Dios quiere, vas a salir a resurrección con tus dones naturales. Ese es el mayor daño que se está haciendo a la iglesia, las cosas naturales, esa fuente natural. Cada día estamos aprendiendo estas dos lecciones. ¿Saben qué? Cada día. ¿Qué es estas dos cosas, estas dos lecciones? Un surgimiento de la vida de Jesucristo y un sometimiento a la muerte de esta vida del alma. Señor, más de ti y menos de nosotros. Y nuestra alma sumisa cada día de nuestras vidas. Estos dos procesos continúan sin cesar. 2 Corintios 4:11. 2 Corintios 4:11. Segunda de Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de ¿quién? De Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en ¿Dónde la vida de Jesús se manifieste? ¿En el Espíritu? No, en nuestra carne mortal, mostrando a Cristo. Por eso estamos sometidos a muerte cada día muero al alma. ¿Por qué están tan callados? ¡Aleluya! Qué lindo sería que dijeran, ¡aleluya! Cristo vive. Tienen que animar pues al predicador. Es como decía el Fito, ¿no? Primero la palabra, como un corto, sabe a hiel, pero después sabe a miel. Sí, sí. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dios mío. Cristo, mostramos a Cristo en nuestras vidas. ¿Qué significa este de que? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa. ¿Qué significa eso? ¿Saben qué significa? Significa que nosotros no vamos a hacer nada sin depender de Dios. Hay tantos buenos proyectos. Uy, esto y el otro y el otro y el otro. ¿Ha pasado por la cruz? Por eso, ¿saben qué? Ese esfuerzo es frustración, desánimo, pelea. ¿Saben qué? No debemos hacer nada sin depender, sin la guía del Espíritu. Juan 3:6, que dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo, escuchen, todo lo que procede del nacimiento natural, de cuando nacimos. Hemos nacido con dones naturales, claro.
Todo lo que procede del nacimiento natural es carne y solo va a traer gloria al hombre y no a Dios. ¿Qué es esa energía natural, ese poder natural que el hombre tiene? Es lo que yo puedo hacer, lo que yo soy en mí mismo, lo que yo he heredado de dones y de recursos naturales. Todos nosotros tenemos esa capacidad del alma, todos nosotros tenemos ese poder. Por eso, ¿saben qué? Solo es el principio para el alma cuando nos convertimos. De ahí comienza el proceso, cruce. Es un proceso todo, cada día muero. Cada día muero. Por ejemplo, la mente humana. Hay unos que son así, con su mente. ¿Cómo se dice el coeficiente, el grado de coeficiente, IQ? ¿Cómo es? Coeficiente intelectual. Esos superdotados que los llevan a veces de 12 años, los llevan a la universidad ya. Y los hacen así a los otros, ¿no? Superdotados, y así hay superdotados en la iglesia también. Sí, una mente sagaz así. Pero si hubiera pasado esa mente por la cruz, ¡ay, Dios mío, que sería una belleza! Pero el problema es que muy rara vez. Sí, nosotros podemos tener por naturaleza una mente aguda, despierta, con 500 de coeficiente intelectual. Esto. ¿Cómo es el que tiene una mente despierta que no pasó por la cruz? No entienden, no entienden. Son unos cepes. Antes de nuestra conversión, teníamos nuestra mente muy desarrollada desde nuestro nacimiento natural. Y hay otro, ¿cómo está? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. O sea, pero yo prefiero ese ahí vamos al otro que es Speedy. ¿Sí? Pero ese es el problema. Luego, nacemos de nuevo por Dios el Espíritu Santo, somos vivificados, somos regenerados. En nuestro espíritu, ¿qué sucede? Se realiza una obra profunda, uniéndonos con el Padre. Nuevo espíritu, nueva criatura. En el espíritu nos unimos con el Padre. Y de aquí en adelante existen en nosotros dos cosas. Una, tenemos ahora con Dios una unión en nuestro espíritu, pero al mismo tiempo llevamos con nosotros aquello que procede del nacimiento natural. ¿Y qué vamos a hacer con todo eso? Nuestra tendencia natural es hacer lo siguiente. Anteriormente de nuestra conversión, antes de que nazcamos de nuevo, usábamos nuestra mente, ese con un grado de coeficiente intelectual altísimo, usábamos nuestra mente para estudiar historia, filosofía, física, química, cuestiones sociales, literatura, economía, negocios, ¿qué más? A ver, arquitectura, odontología, y, veterinaria, no se salva a nadie. Derecho. Ay. Pero ahora, ¿saben qué? Con el nacimiento, nuestro nuevo nacimiento, nuestros deseos han cambiado. Por lo tanto, utilizamos la misma mente en las cosas de Dios.
Nosotros hemos cambiado también nuestros intereses, pero lo que no ha cambiado es nuestra manera de obrar. Ese es nuestro problema. Ahora usamos el mismo poder natural para estudiar Corintios, Efesios, Salmos, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, no sé, natural. Pero ¿saben qué? Eso no es de Dios y Él no lo va a permitir. Hay muchas cosas que hemos trasladado al servicio de Dios. Por ejemplo, hay algunos que antes de su conversión eran elocuentes, por decir parlanchines. Tenían facilidad para hablar, eran oradores. Luego se convierten y les entregamos el púlpito y los convertimos en predicadores. Los alentamos a que usen sus talentos naturales en la predicación. Y ¿saben qué? Podemos hacer muchas cosas para Dios con nuestros recursos naturales, pero veamos lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Pero en Mateo 15:13, pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, oramos y hemos sanado enfermos, en tu nombre, Señor, hemos... No los conozco. ¿Quiénes son ustedes? En su alma, hacedores de maldad al fuego. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Todo lo que nosotros planeamos hacer con nuestros dones naturales en la iglesia tiene su origen en la carne y jamás alcanzará el reino del Espíritu. A los ojos de Dios, cualquier cosa que hagamos para Él en la suficiencia de nosotros mismos será nada. Y solo va a permanecer lo que viene de arriba. Lo que viene de arriba. Lucas 9, 23 y 24, y decía a todos: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. La cruz obra sobre el alma para llevar esos recursos naturales a la muerte, para luego devolvérnoslos en resurrección. En resurrección. La señal de la muerte está sobre el alma para llevarla todo el tiempo a la posición en que debe estar siempre, subordinada al espíritu, y así ya no actúe más en forma independiente. Todo se reduce a la siguiente cuestión: de vivir por el alma o vivir por el espíritu. Jacob enfrentó una experiencia así en Peniel, ¿se acuerdan? Jacob, el suplantador, engañador, eso significa su nombre, el mentiroso, engañador, suplantador, lo que sea. Y él, ¿saben qué? Era el hombre natural en Jacob que estaba procurando servir a Dios en sus recursos naturales, ¿sí? Quiero la primogenitura y quiero y voy a hacer esto. Él trataba de lograr ese fin mediante su propia habilidad y recursos. ¿Y saben qué? ¿No ve que hay un dicho en el mundo que dice los medios, ¿cómo es? El fin justifica los medios. Pero ¿saben qué? Aquí en el reino no hay eso. Los medios no justifican el fin, como lo que se use. ¿Sí? Dios, ¿qué hizo con Jacob? Tuvo que quebrar esa fuerza natural en Jacob y lo hizo al tocar el tendón de su muslo. Jacob siguió andando, pero ahora cojeaba.
Después de eso era otro Jacob. Dios tiene que llevarnos por una experiencia dolorosa hasta que nuestra fuerza natural quede debilitada para que dejemos de confiar en nosotros mismos. ¿Qué sucede cuando el cuerpo gobierna nuestra vida? ¿Qué sucede? Cuando el cuerpo, nuestro cuerpo, gobierna nuestra vida, ¿qué sucede? ¿Actuamos como qué? Como bestias. Cuando el cuerpo gobierna nuestra vida. Cuando el alma gobierna nuestra vida, ¿qué sucede? ¿Cómo vivimos? Como rebeldes, alejados de la vida de Dios. Pero cuando llegamos a vivir la vida en el Espíritu y por el Espíritu, el Señor recién puede usarnos eficazmente. En el Espíritu y por el Espíritu. El Señor sabe lo que hace con los suyos. ¿Para qué? Para que la gloria sea del Hijo y la gloria del Hijo sea manifestada en los hijos. Aquellos que han pasado por la experiencia de la cruz en su alma pueden repetir con verdad las palabras del apóstol Pablo, quien decía que servía a Dios en su espíritu en el evangelio de su Hijo. Estamos terminando. Romanos 1:9 y Filipenses 3:3. Y con eso ya. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi alma, en mi carne, en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Que Dios haga a cada uno de nosotros un esclavo de Jesucristo, así como lo fue Pablo. Pongámonos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este banquete, Señor. Es un banquete que tú has preparado para nosotros, Señor. Ninguno de nosotros pretendemos haberlo alcanzado. Padre Dios, todos necesitamos de tu palabra que es espada que separa lo que es del alma y del espíritu, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Tú eres la palabra, Dios. Reverenciamos, honramos tu palabra, Señor. Que realmente en nuestras vidas sea tu palabra separando lo que es del alma y lo que es del espíritu. Que tu cruz esté obrando en nuestras vidas. Que tu máquina de podar, Señor, esté podando todo lo que hay en nuestra vida, que esté estorbando nuestro servicio a ti, Señor. Por favor, Padre, haz la obra, Señor. Haz la obra, Señor. No queremos hacer nada, Señor, en nuestros dones naturales, en nuestra fuerza, Señor, en nuestra capacidad, Señor. Renunciamos, Señor, a todo eso, Padre. Realmente que podamos servirte en espíritu, Señor, y por el espíritu, Señor, así como lo hacía Pablo. Que lleguemos a ser esclavos tuyos, Señor. Esclavos tuyos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Un alma sujeta, nuestra alma sujeta al Espíritu, Señor, y nuestro espíritu al Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Amamos tu palabra, honramos tu palabra y que tu Espíritu siga hablando nuestras vidas, mostrando nuestra condición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque solo lo tuyo permanece, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.